Buenos días, amada familia, que Dios me lo bendiga. Este es un nuevo pacto con José Luis Padrón, una hermosa bendición de nuestro Señor Jesucristo con el Padre cuando nos dio ese acuerdo, ese mandamiento que Dios dio a nuestro Señor Jesucristo, un nuevo pacto, un mandamiento del Padre con el Hijo para obtener la salvación por medio de lo que revela el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Amén, amada familia. Recibe este mensaje, amada familia. Este mensaje se llama el pacto eterno. Amén, amada familia, que la única manera de que tú vivas en este pacto eterno es por fe en la sangre de Jesucristo. Rescata tu alma. En ese momento que tienes la fe en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, ¿verdad? Te limpia el alma de todos los pecados, ¿verdad? Entras a un pacto eterno, bautizado con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, promesa del Padre, pacto eterno, pacto nuevo, es un mandamiento de Dios. Que tengamos este mandamiento. Y dentro de ese mandamiento de Dios, de ese nuevo pacto, debemos vivir, porque ahí está la salvación de todo aquel que cree, amada familia. Algo muy diferente, que en este pacto eterno son revelaciones espirituales, de revelaciones de lo eterno, revelaciones de lo sobrenatural, que regenera el Espíritu Santo, regenera tu espíritu, ¿verdad? Un espíritu que lo teníamos muerto en la comunión con Dios debido a no tener a nuestro Señor Jesucristo. En el momento que tú crees en Cristo, que murió por tus pecados, resucitó al tercer día, por la fe en ese sacrificio, en la sangre derramada en la cruz, Él limpia tu alma y rescata tu alma, y el Espíritu Santo regenera tu espíritu. Amén. Y el cuerpo empieza a ser procesado en la obediencia a los deseos del Espíritu. Amén. Sabiendo que nuestra naturaleza pecaminosa todavía está, porque estamos dentro de un cuerpo, amada familia. Pero debemos buscar la gloria, traer la gloria al Señor, buscar los deseos del Espíritu Santo y poner el cuerpo a la disposición a los deseos del Espíritu Santo, o sea, a la voluntad de Dios en un nuevo pacto, en la hermosa bendición, mi Dios Todopoderoso. Dándole gracias a mi Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el único Dios poderoso que nos bautiza con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el bautismo de la eternidad, el bautismo de la vida eterna. Amén. Cuando tú crees un nuevo pacto, en este pacto eterno, entonces eres eterno. El perdón de Jesucristo es eterno, el bautismo de Jesucristo es eterno. Todas las cosas de Jesucristo son eternas y son sobrenaturales, guiadas por el poder de su Espíritu Santo. Y todo aquel que cree en este nuevo pacto es eterno, porque si creyó en la eternidad, es la bendición. Amada familia, hoy te vamos a presentar en el pacto eterno la hermosa bendición de nuestro Señor Jesucristo, que allá en Mateo 22, es en nuestro Señor Jesucristo, 22:34 y al 40 te vamos a presentar los mandamientos que dio Jesucristo antes de ir a la cruz, antes de traer los nuevos mandamientos, ¿verdad? Estos mandamientos que te voy a decir aquí son los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Y después te presento los mandamientos que nos corresponden a nosotros bajo la gracia, bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Mateo 22:34 el gran mandamiento. Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿En cuál ley, amada familia? La ley de Moisés, ¿verdad? La ley que el Padre le dio a Moisés, ¿verdad? Al siervo Moisés. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, ¿verdad? Primer y gran mandamiento de la ley de Deuteronomio 6, 4 y 5. De la ley, allá, Antiguo Testamento. Amén. Y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vea, amada familia, en el ministerio de Jesús, Jesús se dio toda autoridad. Y él resumió en dos mandamientos, ¿verdad? La vida eterna. Esos mandamientos en el Antiguo Testamento por fe y obra, ¿verdad? Y por mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para que ellos se les fuera un poco más suave. Amén. Pero dice el 40, de estos dos mandamientos dependen todos los profetas, toda la ley y los profetas.
ley de Moisés, la ley antigua ya. Amén, amada familia. Ahora, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando da nuevos mandamientos, el apóstol Juan escribe que Jesucristo dio otro nuevo mandamiento. Amada familia, da estos nuevos mandamientos, ¿por qué? Porque estos mandamientos son bajo la ley. Son 2 mandamientos bajo la ley. Entonces da nuevos mandamientos y lo profetiza y lo escribe el apóstol Juan. En el capítulo 13 del libro de Juan, capítulo 13, versículo 31 al 35. Nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, escribe los nuevos mandamientos, que estos mandamientos son profetizados para ir a la gracia, al nuevo pacto, que son mandamientos del nuevo pacto. Y dice, 13 Juan, escribe el Evangelio de Juan, 13, 31 a 35, dice, un nuevo mandamiento, ¿verdad? El nuevo mandamiento, dice el título. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En el 33 Jesús está diciendo que en ese momento, ¿verdad? El 34 dice, el versículo clave aquí en este párrafo, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo lo que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Amada familia, este mandamiento tiene un parecido como el de la ley. Parecido. Lo único que el Señor quita el Señor para que sea por gracia. Que sea por gracia. Que dice un mandamiento por amor para que sea por gracia. Cambia y da un nuevo mandamiento. Porque aquellos son bajo la ley. ¿Verdad? Pero ¿por qué sea por gracia? Porque hubo un nuevo pacto. Hubo un nuevo convenio. Un nuevo acuerdo. Un nuevo testamento. Hubo, por eso que estos son por gracia. Amén, amada familia. Pero para que pudiera venir esto, el Señor Jesucristo dice que tenía que ser glorificado en Dios, en el Padre. Amén. Juan 7:37 dice la palabra de Dios, una hermosa bendición. Dice que son ríos de agua viva. Y Jesús, antes de ir a la cruz, dice todo esto. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice aquí, como dice la Escritura. Jesús dice ya que dio mandamiento bajo la ley. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Verdad? Primer mandamiento, Deuteronomio 6, 4 y 5. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que en Levítico 19, 18 está del prójimo. Bajo la ley, aquellos mandamientos son bajo la ley. Pero aquí dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero aquí dice que da un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque son bajo la gracia. Fue profetizado bajo la gracia. Amor uno con nosotros, ¿verdad? Un solo mandamiento, ¿verdad? Dice amor uno con nosotros. Y dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, el 39 dice, el versículo clave para el nuevo pacto, para esta gracia. Amén. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amada familia, tenía que ser nuestro Señor Jesucristo glorificado, o sea, va a la cruz, muere por nuestro pecado, resucita el tercer día, la fe en su sangre, limpia mi alma. En el momento que creo en ese sacrificio, ¿verdad? Creo, limpia mi alma, ¿verdad? Y me bautiza con el Espíritu Santo. Amada familia, todo eso es de un pacto eterno. Un pacto eterno. Si yo creo en algo eterno, soy eterno. Amén. Por eso que el perdón de Jesucristo no es natural, es algo sobrenatural. El perdón de Jesucristo es eterno en todo aquel que cree. Amada familia, nosotros vemos aquí, cuando vemos aquí muchas personas en la mala interpretación, pues, de no ser guiado con el Espíritu Santo, piensan que venir a un pacto eterno tienen que estar pecando. No, amada familia. Cristo perdonó todos los pecados para su vida eterna. Vivir en obediencia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es una bendición de ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero dice que aquí para poder ser
cumplir ese pacto eterno que hizo nuestro Señor Jesucristo, fue glorificado. En el momento que Él resucita, va al Padre. Va al Padre. ¿A qué va al Padre? ¿A qué va al Padre? Trae la promesa, amada familia. Va al Padre para traer la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, en 13, cuando dice el nuevo mandamiento, dice en el 14:15, la promesa del Espíritu Santo, dice el título, ¿verdad? Dice una hermosa bendición, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ya cuáles mandamientos está hablando Jesús? Lo de la gracia, lo del amor, lo del nuevo pacto, dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:15-16. Escucha bien, para siempre. Nuevo pacto. Para siempre. No, hermano, lo que pasa es que yo peco. No, papá, no tiene nada que ver ahí. Tu pecado terrenal es otra cosa que tú tienes que confesar después que recibes el nuevo pacto. Empiezas a pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a no faltarte, velad debidamente y no pequéis, 1 Corintios 15:34, y empezar a pedirle a Dios por no faltarle, por no desagradecerle, por no tener una desobediencia. Y si uno tiene una desobediencia, que dice la palabra, que pidamos perdón por desobediencia. Por desobediencia, no para ser salvo. Porque la salvación esta es por creer, por fe, en un pacto eterno. Amén, amada familia. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amada familia, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Un nuevo pacto. Ese es el mandamiento de Dios, que nosotros todos estemos dentro de un nuevo pacto y prediquemos un nuevo pacto. Un nuevo testamento, que es el nuevo pacto para una persona. El Hijo de Dios tenía que ser glorificado en el Padre. ¿Y qué tenía que hacer? Ir allá y presentarse delante del Padre y decir, ya la obra está cumplida, hecha toda. Él va allá y viene. ¿Y qué viene a traer? El bautismo del Espíritu Santo, la gran promesa. Pero dice que el mundo no lo puede ver ni lo puede sentir, porque ¿qué tienes que tener? Algo que Él te tiene que dar. Juan 20:17, Jesucristo se le aparece en su resurrección. Mira lo que dice. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Punto y coma. ¿A quién le dijo? A María Magdalena, las mujeres. Entonces, ¿qué le dijo? No subió a mi Padre. ¿A qué tenía que ser? Resucitado, glorificado, y presentarse allá, glorificado en Dios, en el Padre. Y después venir, ¿a qué? A traer el bautismo, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de los hijos de Dios. Y dice, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén, amada familia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues tiene que ser glorificado. Nuevo pacto, vino todo nuevo, ¿verdad? Todo nuevo, un pacto eterno. El que cree en este pacto eterno es eterno. Y Jesús viene y trae ese bautismo al Espíritu Santo. Sabemos allá que Jesús, cuando le dice en 20, 21, 22, se le presentó a los discípulos, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, para vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibí al Espíritu Santo. Amén. Entonces, en ese momento que sopló, recibió el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés, recibió la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia del Nuevo Pacto, ¿verdad? La iglesia del Nuevo Pacto inició con los 12 apóstoles, cada uno era un templo, ¿verdad? Y 12 eran la iglesia, ¿verdad? Entonces, cada una persona es un templo del Espíritu Santo, en la nueva iglesia, cuando se congregan,
¡Pum! Están todos reunidos, todos los hermanos, en el deseo de la voluntad de un nuevo pacto. Amada familia de este Nuevo Testamento. Hay un libro de transición que es el libro de los Hechos, para sacar todos los apóstoles de cualquier duda, de cualquier cosa que tengan con el nuevo pacto, para salir de la ley. Amén, amada familia. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. La ley que el Padre cambió todas las cosas. La ley de Dios es santa, justa y buena, ¿verdad? Para llevarnos a la gracia y vivir por la ley del Hijo, que es la gracia, el amor y la misericordia. Los discípulos siempre preguntaron por la obra que dice 6, 28, 29 de Juan. ¿Cuál es la obra que debemos hacer? La obra de Dios. Dice, Jesucristo les dice a ellos que creáis en aquel que fue enviado. Esa es la obra. Esa es la fe, el mandamiento. Fe. Por fe se vive un nuevo pacto y se desarrolla el mandamiento del amor. Amén. El mandamiento del amor desarrollado en cada uno de nosotros. Una hermosa bendición que hoy nosotros día vivimos en un nuevo pacto. Dice que por fe es que vivimos. En el Evangelio es una hermosa bendición que nosotros entendamos hoy en día que es el Evangelio para nosotros. Tuvo que ser glorificado el Hijo de Dios. Traernos la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Una nueva forma de ser salvo en un nuevo pacto, en un pacto eterno. La palabra de Dios nosotros nos enseña una hermosa bendición. Hoy en día muchas personas un poco confundidas con estos temas es debido a no buscar ese nuevo pacto, a no obedecer el mandamiento de Dios que fue un nuevo pacto, ¿verdad? Y que el nuevo pacto es el que desarrolla ese mandamiento de amor, la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:16, el apóstol Pablo escribió, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe es el mandamiento, pero esa fe desarrolla el amor de los mandamientos de Jesús. Porque sin Jesucristo, si no creo en Jesucristo por fe, en este nuevo pacto no se desarrolla el amor. Es algo sobrenatural. Es algo de un pacto eterno. Todo lo que te da Él es eterno. Los frutos del Espíritu Santo, Él te bautiza con el Espíritu Santo y entonces resulta ser que empiezas a recibir y todo eso es eterno. Hay personas que dicen lo que Dios te da, Dios te lo quita. Ahora, esto es un pacto eterno. Lo que Dios te da, no te lo quita. Lo único que podría suceder, que por no ser obediente a la palabra de Dios, entonces que conquistarías el Espíritu Santo. Eso. Pero la bendición hoy en día, amada familia, es que bautizado con el Espíritu Santo es una hermosa bendición. Antes de la fundación del mundo, para traer bendiciones a la tierra, nosotros fuimos bautizados, pero con el Espíritu Santo. Amén. El bautismo de agua, amada familia, queda ya en el Antiguo Testamento, Levítico 15:13, en el cumplimiento del ministerio de Juan el Bautista, que Dios le dio a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero en nosotros es el bautismo del Espíritu Santo, bautismo del nuevo pacto. Es una hermosa bendición, 1:13 del libro de Éfeso. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, amada familia, este bautismo es eterno. Esta fe es eterna. Los frutos del Espíritu Santo son eternos. Todo esto es eterno, amada familia. El que recibe este pacto recibe una eternidad y recibe la ayuda del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Cristo ya venció todos los pecados de los seres humanos que creyeron en Él, de toda la humanidad, en Él, para bendición. Que el que cree en Cristo, hasta ahí llega la ley del Padre. El Padre le dice, mira, ahora la ley que dice mi hijo, la fe, el amor, la gracia. La fe que obra por el amor es una hermosa bendición. Amén. Entonces, la fe que obra por el amor te da el mandamiento. Amén, según los otros. Es una hermosa bendición. ¿Hasta cuándo te da todo esto? Que son los frutos del Espíritu Santo, la fe, el amor, la benignidad, la bondad, ¿verdad? Vivir en este pacto. ¿Hasta cuándo? Mira cómo dice el 14. Que Él agarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La herencia, pacto eterno, amada familia. El perdón de Jesucristo no es como lo que perdonan los seres humanos unos a otros, los hijos de Dios. No, el perdón de Jesucristo es eterno.
Es eterno. Y dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Creer que Cristo murió por tus pecados, creer que Él resucitó, creer que por la fe en su sangre limpia mi alma y me bautiza con el Espíritu Santo, lo que recibe todo es eterno. Es un pacto eterno, amada familia. No es un pacto que se pierde, no es algo que mira, esto se pierde, aquello no, porque esto lo hizo el Hijo con el Padre. Para todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree le es posible. Para el hombre le es imposible creer esto porque está en su razonamiento humano. Para el hombre tiene que creer en Jesucristo, que el Padre lo envió a que le diera el Espíritu Santo por promesa del Padre para entender que esto es eterno y esto no se pierde. Amada familia, nosotros vemos aquí una hermosa bendición, el libro de Éfeso. Los que escribieron el libro de Hebreo para judíos, porque es una carta para judíos, escribieron Hebreo 13:20 para judíos, quienes tenían enseñanza pastoral y enseñanza aquella época, los judíos, ¿verdad? Pero en 13:20, mira cómo dice, 13:20 dice la palabra de Dios, dice 13:20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno. Amada familia, ¿quién es el pastor de este pacto eterno? Nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que es un pacto por la sangre eterna. Limpia el alma, rescata el alma, regenera tu espíritu. El cuerpo, que es una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todavía seguimos luchando ahí para pedirle a Dios, como dice Jesús, ¿verdad? Debidamente y no pequéis, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que nos enseña el Señor Jesucristo para protegernos de caer en el pecado y de la influencia de los deseos pecaminosos, los deseos de la carne. Es una carnosidad que está en nosotros, ¿verdad? Que fue establecida desde Adán y Eva, ¿verdad? Que está ahí todavía en el cuerpo, ¿verdad? Gracias que por Jesucristo nos perdonó de ese pecado y resulta ser que de todos los pecados, pero venimos ahora a vivir en la obediencia al Espíritu Santo. Amén, amada familia, viviendo los deseos del Espíritu Santo y no los deseos de la carne. Que nuestro Señor Jesucristo, en una hermosa bendición, en Juan 17:15, cuando ora a sus discípulos, mira lo que dice, es una hermosa bendición. Juan 17:15, orando por los discípulos, y mismo hoy en día entendamos las cosas que dice nuestro Señor Jesucristo. El 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén, amada familia. Que los guardes del mal. O sea, en el mundo nosotros estamos, ¿verdad? En el mundo tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Que eran sus discípulos. Pero nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Dios creó un mundo, ¿verdad? Para que nosotros disfrutáramos de las cosas naturales buenas que estaban aquí. Siempre y cuando dándole el primer lugar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a este nuevo pacto, a este mandamiento, ¿verdad? Porque Jesucristo dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? Cuando tú cumples las bendiciones del Espíritu Santo, cuando cumples las bendiciones del reino, cuando cumples este nuevo pacto y este nuevo testamento y recibes esa gracia y ese amor que no merecemos porque somos pecadores. Entonces venimos a entender que se nos añaden las cosas naturales buenas a nosotros porque vivimos en la tierra con un cuerpo terrenal que en un momento tiene que morir, ¿verdad? Tiene que dormir este cuerpo, ¿verdad? Para que entendamos que esto es terrenal y se pega a lo terrenal. Entonces quiere decir que las cosas buenas que el Señor añade a nuestro cuerpo, porque tenemos cuerpo, es vestimenta y alimento. Y la causa de eso tiene que ser trabajo y estudio, ¿verdad? Nos añade, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, este nuevo pacto. Este es el nuevo pacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una hermosa bendición que nosotros entendamos que es un nuevo pacto, que es un nuevo testamento, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos de este nuevo pacto? Es una bendición que es por fe para que el amor sea desarrollado en cada uno de nosotros. Amén, amada familia. Y cuando dice aquí el mal, ¿cuál es el mal? El mal, el pecado, amada familia. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos guíe y nos proteja y nuestras oraciones sean fructíferas de luchar contra el pecado, que es lo que nos asedia. O sea, Satanás metió el pecado en Eva, ¿verdad? Es entender esto, amada familia. Adán no pecó, ¿verdad? Pero pecó su carne. Hoy en día es lo mismo, amada familia. Hey, tú no pecas. ¿Qué peca? Tu carne. Tu carne. La carnosidad.
la carnosidad ahí. Ahora, canal, ¿verdad? El cuerpo de nosotros tiene que darle gloria a Dios. Tenemos que sujetarlo, ¿verdad? La carne para nada ayuda. La carne no quiere sujetarse al espíritu, ¿verdad? Ninguno de los dos son compatibles, pero el espíritu está dispuesto para que nosotros oremos al Espíritu Santo y seamos protegidos y vengamos a bendición, y que el margen de error, el margen de un hijo de Dios en pecado, aquello sea poco, sean cosas que sean normales, naturales, cosas que no sean a grandes y no sean faltas a Dios grandes y esto, ¿verdad? Y le pedimos mucho a Dios que mientras Él venga, busquemos esa santidad, busquemos esa fidelidad con Dios, es una hermosa bendición. Sabemos que en un pacto, en el momento que tú tienes fe en Jesucristo, una sola vez y para siempre fuiste santificado, ¿verdad? Hebreos 10, los hebreos escribieron esta santidad porque Jesucristo le lleva el mensaje al pueblo judío. 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda para siempre. ¿Por qué este pacto eterno para siempre? Porque por fe en la sangre de Jesús que murió por tus pecados. ¿Por qué para siempre? Porque recibiste un pacto eterno. Fíjate lo que dice más adelante. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber hecho este es el pacto que hará con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya una sola ofrenda por el pecado, ya. Amada familia, recibiste un pacto eterno. Ahora, muchas personas piensan que recibir por un pacto eterno van a vivir en el pecado. No, amada familia. Fuiste llamado a un propósito de predicar cosas eternas. Antes de la fundación del mundo fuimos preparados para hacer obras aquí en la tierra. Eternas obras, predicar la obra del evangelio eterna. Por gracia soy salvo. Quiere decir que por amor a uno a los otros debemos vivir. ¿Cuál es el mandamiento del amor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando amamos a nuestros hermanos, amamos al prójimo, amamos a las personas, amamos a nuestros enemigos, entonces empezamos a amar verdaderamente como Jesús manda. Amén. Es una hermosa bendición en tu vida. Amada familia, cuando vemos aquí que una cosa, que aquello, que lo confundió aquello, amada familia, para entrar a una salvación eterna tengo que entrar a este nuevo pacto. Creer que Jesucristo murió y resucitó por mis pecados, que nos trae bautismo del Espíritu Santo. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. Todo vinimos a saber hoy en día que la ley queda para el sodomita, para el transgresor, para los que se oponen a este evangelio, para los que se oponen al nuevo pacto. Para eso quedó la ley del Padre, para que esa ley le llevara a las personas a la ley del Hijo, que es gracia, amor y misericordia. Amada familia, cuando vemos aquí esta hermosa bendición del nuevo mandamiento, que es amor, la primera de Juan, el apóstol Juan escribe 1:23 y 24. Mira cómo escribe el apóstol Juan, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como Él nos los mandó. Es un mandamiento, más nada. Por fe en la obra de Jesús, desarrollo ese amor, porque es una fe sobrenatural. Ya no es una fe natural, amada familia. Es una fe, desarrolla el Espíritu Santo. Dice el 24, y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nos dio su Espíritu, amén. Y por medio de su Espíritu desarrollamos esa fe. Y esa fe nos llena de su amor. Amada familia, muchas personas hoy en día en esa confusión. ¿Por qué están confundidos? Porque no son obedientes a este nuevo pacto. Una obediencia de Dios. Toda persona, si cree en Dios, entonces tiene que ser obediente a lo que dice el nuevo pacto. Amén, amada familia. Tiene que aceptar lo que dice Dios con el Hijo. Los he mandado a un nuevo pacto. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Amada familia, la fe fue ese mandamiento
que desarrolla el Espíritu Santo. La fe te desarrolla el amor de los mandamientos de Jesús. Es algo que hace el Espíritu Santo. Es una hermosa bendición para tu vida. ¿Lo puedes hacer tú solo? No. Cuando vienes a estos nuevos mandamientos, Filipenses 4:13, mira lo que dice. Es una hermosa bendición. Porque sin Cristo nada puedes hacer. Sin este nuevo pacto no puedes hacer nada. Más familia, es hora de salir de la confusión de ligar el nuevo pacto con el antiguo pacto de Moisés. Es hora de salir de esa confusión, porque Cristo ya viene y está cerca a la vuelta. Mira, Cristo en cualquier momento ahorita se desaparece un poco de personas, viene el arrebato, y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 16, lo puedes leer, que dice la palabra que los que creyeron en Cristo, que murió y resucitó, serán alzados. Los que murieron y los que estuvieron vivos con ese momento también han sido alzados, viene el arrebato. Y si una persona muere en estos momentos creyendo en Cristo, que murió y resucitó por sus pecados, por la fe de su sangre, entonces va a ser arrebatado. Y muere en este momento, ¡pum!, su alma va allá a la eternidad, el cuerpo va al polvo. Pero vemos hoy, amada familia, 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que lo sabe todo el mundo, amada familia. Pero debes saber que debo creer en Cristo, pero me fortalece con su Espíritu Santo para desarrollar la fe que tuve en su sacrificio, para desarrollar el amor que me da el Espíritu Santo. Quiere decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece con su Espíritu Santo. Creyente en Jesucristo, en este nuevo pacto, amada familia, es una hermosa bendición para tu vida, estos hermosos mandamientos que nos da nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Este es un nuevo pacto, amada familia. Más familia, te recuerdo que para que viniera un nuevo pacto, Jesucristo tenía que morir en la cruz, tenía que resucitar. Mateo, Marcos, Lucas, Juan lo dice. Nuevo Testamento, nuevo pacto. El pacto de la gracia, da un solo mandamiento. La fe, que desarrolla el amor de los mandamientos que estaba diciendo Jesús en Juan 13:31 a 35. Estos serán mis discípulos, si se aman unos a los otros. Estos son mis discípulos. Más familia, si entramos en un nuevo pacto, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Deben ustedes tener claro salir de confusión. Por eso que el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos y creer. Arrepentíos y convertíos ¿a qué? Al nuevo pacto. 3:19 de Hechos. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Más familia, te entrego este mensaje con toda bendición. Este es el pacto eterno entre el Señor Jesucristo. El que cree en este pacto es eterno, amada familia. No pongas tu razonamiento humano por delante, porque no va a funcionar contra este pacto eterno. No pongas ideas ni nada, ni ligaduras de la ley del pacto de Moisés con el pacto de Jesucristo, porque esto es gracia, amor, misericordia. Te da un mandamiento que es por fe, que desarrolla ese mandamiento de Jesús que es amor. Es una hermosa bendición para tu vida. Más familia, que Dios te bendiga. Estudia, más familia, sé obediente a lo que dice Dios y lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Eso le dio toda autoridad, ¿verdad?, de traer estos nuevos mandamientos que son por la gracia, no por la ley. Es una hermosa bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, amada familia. Cree en el Señor Jesucristo, que murió por tu pecado y dio el tercer día. Por fe en su sangre limpia tu alma, regenera tu espíritu, te bautiza con el Espíritu Santo, y todo esto es eterno, amada familia. Cree tú, serás salvo tú y tu casa. Amén. Que Dios te bendiga, amada familia. Recibe